A continuación, damos paso a la conferencia Situación sismológica de la región suroriental de Cuba, influencia en la gestión del riesgo sísmico. Para ello, analizaremos los siguientes tópicos. En primer lugar, el contexto sismotectónico que se encuentra en la parte suroriental de Cuba. Las evidencias de terremotos fuertes en el pasado. La sismicidad reciente y algunos aspectos a considerar para la predicción de terremotos a mediano plazo. La litosfera de la Tierra está compuesta por diferentes placas tectónicas y a lo largo de las fronteras de dichas placas se ubican la mayoría de los terremotos que ocurren a nivel mundial. Si observamos la tasa anual de terremotos de magnitudes mayores o iguales a 4 desde el año 1980 hasta el 2020, notamos que las zonas más activas de nuestro planeta se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico, como se le conoce normalmente, en las zonas de Indonesia, Japón, Centroamérica y Suramérica. Al mostrar esa misma tasa anual de terremotos de magnitudes mayores o iguales a 4 en la región del Caribe, nos damos cuenta que la actividad sísmica en Cuba suroriental es mucho menor que otras regiones del mundo, por ejemplo que Centroamérica, lo que indica que los terremotos fuertes ocurren con una menor frecuencia. La actividad sísmica en Cuba suroriental se concentra principalmente en la falla oriente, que marca la frontera, un segmento de la frontera entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Luego, entre el sur de Cuba y Jamaica, se encuentra una microplaca conocida como la microplaca de Gonave. Al sur se encuentra la falla Enriquillo, que fue la causante del terremoto de Haití del 2010 y el terremoto reciente de agosto del 2021. Luego se extiende la falla Walton hasta Islas Caimán, cerca de Islas Caimán, y la falla Swan hasta Guatemala. Después del paso de los vientos, comienza la falla septentrional al norte de República Dominicana, Haití, y la falla norte de la Española un poco más al norte. Todo este sistema de fallas son las principales generadoras de los terremotos cercanos al sur de Cuba. La figura de la izquierda muestra mediciones geodésicas o mediciones GPS, como se le conoce normalmente, en un conjunto de estaciones ubicadas, gran parte de ellas en la placa del Caribe, indicando la dirección y magnitud de la placa del Caribe con relación a la placa de Norteamérica. De aquí se infiere que la placa del Caribe se mueve hacia el este con relación a la placa de Norteamérica a una tasa de 19 a 20 milímetros anuales. Si observamos la imagen de la derecha, vemos que los vectores indican movimientos absolutos, movimientos con relación al centro de la Tierra. Ambas placas, tanto la placa de Norteamérica como la placa del Caribe, muestran un movimiento hacia el oeste. Sin embargo, la placa de Norteamérica se mueve mucho más rápido que la placa del Caribe, provocando que la placa del Caribe tenga un movimiento relativo hacia el este. Uno de los factores fundamentales en la gestión del riesgo sísmico es conocer qué ha sucedido en el pasado, para así tomar medidas preventivas en un futuro. El primer reporte de terremoto perceptible en Cuba data del 18 de octubre del año 1528, reportado en la villa de Baracoa. Los daños no fueron significativos debido a que el epicentro se ubicó al norte de Haití, República Dominicana, a más de 100 kilómetros de distancia. Por otra parte, la mayoría de los terremotos fuertes en Cuba son reportados en la ciudad de Santiago de Cuba. Podemos citar los más significativos por siglos, comenzando en el año 1578, agosto de 1578, con intensidad 8 en la escala MSK. Luego, el 11 de febrero de 1678, intensidad 8. El 12 de junio de 1766, con intensidad 9. El 20 de agosto de 1852, con intensidad 9. Y el 3 de febrero de 1932, con intensidad 8.
el único que tiene magnitud calculada, porque en el año 32 ya existían estaciones sismológicas en el mundo, es precisamente el del 3 de febrero del año 32, con una magnitud de 6.7. El resto de los terremotos históricos solo se puede hacer estimado de su magnitud. Por ejemplo, el terremoto de 1766 y 1852 con intensidad 9 grados se estima una magnitud superior a 7. Esto se sabe principalmente por los daños ocasionados y por el alcance de su perceptibilidad. Ambos terremotos con epicentro en el oriente fueron sentidos tan lejos como La Habana en el occidente de Cuba. El terremoto del 3 de febrero de 1932 de magnitud 6.7 ocurrido a las 1:15 de la madrugada ocasionó numerosos daños a la ciudad de Santiago de Cuba. Se dice que el 80% de las edificaciones sufrieron algún tipo de daño y alrededor de 12 personas fallecieron. Podemos decir que el número de víctimas no fue muy grande en comparación con el grado de destrucción que tuvo la ciudad de Santiago de Cuba, como se muestra en fotos publicadas por la revista Bohemia en la época. Podemos decir que el número de víctimas no fue muy grande porque horas antes, días antes, ocurrieron numerosos terremotos perceptibles de menor magnitud que el sismo principal. Y esto alertó a la población de tal manera que muchas personas empezaron a dormir fuera de sus casas, empezaron a dormir en los parques. Así, cuando vino el terremoto principal, muchas personas salvaron su vida. Es por ello que es muy prudente que al ocurrir un terremoto perceptible, las personas abandonen su vivienda por un tiempo razonable, digamos 1 hora, porque es muy probable, existe gran probabilidad de que ese terremoto perceptible sea un premonitor de un terremoto de mayor magnitud. Con la instalación en el año 1964 de la estación sismológica en Soroa, Pinar del Río, y luego en el año 1965 con la estación de Río Carpintero, muy cerca de la ciudad de Santiago de Cuba, podemos decir que comenzó la actual red de estaciones sismológicas cubanas. A partir de ese momento se empezaron a registrar terremotos más pequeños, terremotos de menores magnitudes, que eran imposibles de ser registrados por estaciones mundiales. Como muestra de la actividad sísmica reciente que ocurre en Cuba y áreas cercanas, se observa la ubicación de los terremotos de magnitudes mayores o iguales a 4 desde el año 1980 hasta la actualidad, 2021. Se puede observar la zona de mayor actividad sísmica, como el norte de República Dominicana, y réplicas del terremoto de Haití del año 2010, del 12 de enero de 2010, las réplicas del terremoto reciente del 14 de agosto del 2021, también al sur de Haití, y las réplicas del terremoto del 28 de enero del 2020, cercano a Isla Caimán. Como podemos observar, la actividad sísmica en el oriente cubano no ha sido significativa desde el año 1947. Exceptuando el terremoto del año 1992, el 25 de mayo, con magnitud 6.8, el cual tuvo un premonitor 2 años antes, como se puede observar, el 26 de agosto de 1990, de magnitud 5.5, no ha ocurrido terremotos significativos. Ahí se muestran los terremotos de magnitudes mayores a 5.5. En el año 1976, el 19 de febrero, un terremoto de 5.7 ocasionó algún daño en la localidad de Pilón. El terremoto del año 1998, el 28 de diciembre, de magnitud 5.6 al norte de Moa. El terremoto del año 2010, el 20 de marzo,
que todos los santiagueros lo recuerdan, de magnitud 5.6, y el más reciente terremoto del 17 de enero del 2017, a un año exacto de la serie de enjambre de terremotos que sufrimos en el año 2016, muy cerca de Mar Verde. Han sido los terremotos más significativos que han ocurrido del año 1932 hasta la fecha en el sur de Cuba. Si mostramos terremotos de menores magnitudes, en este caso los terremotos mayores o iguales a 3 desde el año 1998 hasta el 2021, podemos observar en la izquierda cómo la actividad sísmica se concentra en clústeres, se agrupan en varios sectores. El sector más activo es el sector de Cabo Cruz, donde ocurrió el terremoto del año 92, 25 de mayo. Luego el sector entre Baconao, Chivirico, y el sector entre Guantánamo, Baconao. O sea, hay cierta división en esa área. Entre Guantánamo y Chivirico se aprecian dos sectores muy activos, y la región de Imías también con un clúster de terremotos identificado muy bien. Y al norte de Moa se muestran principalmente réplicas del terremoto de 5.6, o sea, hay una actividad sísmica importante también al norte de Moa. Esto se define mejor cuando hacemos una tasa anual de ocurrencia de terremotos para estos terremotos de magnitudes mayores o iguales a 3, donde se define un poco mejor los bloques y los gaps sísmicos que existen en la región suroriental de Cuba. Entre Cabo Cruz y Pilón prácticamente hay muy poca sismicidad, y entre Guantánamo y la región de Mía también se observa muy poca sismicidad. El sector de más actividad sísmica se observa entre Guantánamo, Chivirico, que se define muy bien también el bloque de mayor actividad sísmica. La siguiente figura muestra la serie o enjambre de terremotos que ocurrió a partir del 17 de enero del año 2016, mostrando dos agrupaciones de terremotos, dos clústeres de terremotos, uno ubicado en la zona de Mar Verde y otro en la zona de Baconao. Apreciamos que la agrupación de la zona de Mar Verde fue muy activa. Alrededor de 11 terremotos mayores a 4 ocurrieron en pocos días, y un terremoto magnitud 5 que se representa en color amarillo. Solamente del 17 al 28 de enero se registraron más de 2000 eventos. Muchos fueron perceptibles, todos recordarán, y todos los santiagueros recordarán que fue una situación muy crítica, una situación muy peligrosa, porque perfectamente eso podría haber sido una etapa de preparación de un terremoto de mayor magnitud. Si, por ejemplo, el sector que ocupa entre los dos clústeres, el de Baconao y Mar Verde, se rompe completamente, eso puede provocar un terremoto de magnitud superior a 7. Uno de los resultados importantes de nuestra institución, tomando como partida los terremotos históricos y los terremotos recientes que han afectado a nuestro país, es el mapa de peligro sísmico de la República de Cuba. Este mapa muestra los valores de aceleración que se esperan en roca, o sea, la aceleración pico que se espera en roca a lo largo de nuestro país. En este caso, para un sismo ordinario con un periodo de retorno de 475 años y un 10% de probabilidad que exceda los valores de aceleración estimados para una edificación que tenga un tiempo de 50 años de vida útil. Estos tipos de mapas son un elemento fundamental en los códigos sismoresistentes de todos los países. A partir de aquí, los ingenieros civiles pueden
diseñar estructuras sismoresistentes. La predicción de terremotos es un tema que apasiona a muchos sismólogos. Hasta la fecha no se puede precisar el día exacto o la hora exacta que va a ocurrir un terremoto, pero sí se pueden analizar algunos aspectos para hacer pronósticos a mediano plazo. Por ejemplo, estudiar las evidencias de sismos fuertes en el pasado, donde ya lo analizamos anteriormente, analizar los gaps sísmicos o ausencia de terremotos, analizar el incremento repentino de la sismicidad, hacer un análisis del área de ruptura de terremotos fuertes y estudiar la tasa de deformación de la corteza en diferentes partes del país. En la figura de la izquierda se observa la tasa anual de ocurrencia de terremotos de magnitudes mayores o iguales a 6 desde 1980 hasta el 2020. Y en la figura de la derecha se muestran los epicentros de los terremotos de magnitudes mayores o iguales a 6 que ocurrieron en este año, es decir, un año después del gráfico del periodo de tiempo del gráfico de la izquierda, en el 2021, y algunos de estos epicentros se ubican en zonas de gap sísmico que explicaremos a continuación. Si tomamos una vista ampliada de la zona de Norteamérica y la zona de Sudamérica, podemos señalar con flechas negras la zona de gap sísmico donde detectada hasta el 2020, donde un año después, en el 2021, ocurrieron eventos fuertes. Por ejemplo, el evento de Alaska de magnitud mayor a 8, que ocurrió en este año, y el evento de Perú, ocurrido en noviembre, el 28 de noviembre de este mismo año. Existen varios gaps sísmicos que se pueden apreciar en la figura, señalada con flechas rojas, donde todavía, hasta la fecha, no han ocurrido terremotos fuertes. Estamos hablando de terremotos de magnitudes mayores a 7. El incremento repentino de la sismicidad se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva. La figura de la izquierda muestra los terremotos de magnitud mayores o iguales a 6 desde el año 1980 hasta 2008. Y la figura de la derecha muestra los terremotos mayores o iguales a 6 desde el año 2009 hasta la actualidad, el 2021. Podemos apreciar que en casi 30 años de periodo sísmico no ocurrió ningún terremoto de magnitud mayor a 7 en esa área del Caribe. Sin embargo, a partir de 2009, apenas 12 años de sismicidad, han ocurrido 5 terremotos fuertes de magnitud superior a 7. Comenzando por el 28 de mayo de 2009, de magnitud 7.3, muy cercano a Guatemala, en la falla Swan. Luego el terremoto del 12 de enero del 2010 de magnitud 7.0 al sur de Haití. Le sigue el terremoto del 10 de enero del 2018 de magnitud 7.5, el cual fue perceptible en Isla de la Juventud y gran parte del occidente del país. Luego el terremoto del 28 de enero del 2020 de magnitud 7.7, el cual tuvo una longitud de ruptura de aproximadamente 250 kilómetros. Ahí podemos apreciar una réplica ocurrido ese mismo día de magnitud 6.1 cerca de Isla Caimán. Y por último, el terremoto del 14 de agosto del 2021 de magnitud 7.2. Podemos decir que a partir del 2009, esta región del Caribe ha entrado en un incremento significativo de la actividad sísmica. Los terremotos fuertes en el Caribe, en este caso en Cuba, Jamaica y La Española, muestran una significativa concurrencia en el tiempo a lo largo de los siglos. Podemos observar, por ejemplo, en el siglo XVI ocurre un terremoto en La Española en el año 1562 y luego en Cuba en el año 1578, en una ventana de tiempo de 16 años. Vemos que en el siglo XVII ocurre en el 1673 un terremoto en La Española fuerte y en el 1678
un terremoto fuerte en Cuba, muy cercanos en el tiempo, con una ventana de tiempo de 5 años. Pasamos al siglo XVIII y observamos al sur de Haití dos terremotos muy fuertes, uno en el año 1751, que se puede observar en el mapa superior, la ubicación de estos terremotos, de varios de estos terremotos, y otro en el año 1770. El terremoto de 1751 muy cercano al epicentro del terremoto del año 2010, y el terremoto de 1770 muy cercano al epicentro del terremoto de este año de 2021. Y en ese siglo, en el año 1766, ocurrió el terremoto de mayor magnitud que tiene registrado Cuba, un terremoto que se estima una magnitud de 7.6. Es posible que sea un poco menor, pero vemos la ventana de tiempo, la concurrencia en el tiempo entre el terremoto de 1751 y el terremoto de 1766 solamente de 15 años. En el siglo XIX ocurrió algo parecido. Año 1842 al norte de la Española, y año 1852, el segundo terremoto más fuerte que tiene Cuba catalogado, de intensidad 9, al sur de Santiago de Cuba, con una ventana de tiempo de 10 años. Pasamos al siglo XX y vemos algo parecido: 1946, 1948 en la Española, 1932, 1947 en Cuba Oriental. Entre el 1932 y el 1946, una diferencia de 14 años de tiempo. Y por último, siglo XXI, ya el ciclo sísmico de los terremotos de 1751 y 1770 que ocurrieron al sur de Haití ya se repitieron. O sea, más de 250 años de periodo de retorno, repiten los dos terremotos. Sin embargo, en Cuba Oriental todavía estamos esperando un terremoto fuerte. Esto significa que estamos muy cerca en tiempo de la ocurrencia de un terremoto fuerte al sur de Cuba. El epicentro de un terremoto indica el inicio de un área de ruptura. Como se observa en el gráfico superior, el área de ruptura desde el terremoto del 28 de enero del 2020 de magnitud 7.7 ocupa casi 250 kilómetros, con una profundidad de aproximadamente 20-25 kilómetros. Es importante el análisis de la zona de ruptura de terremotos fuertes. ¿Por qué? Porque pueden existir zonas donde casi no hay deslizamientos a lo largo de la zona de ruptura. Por ejemplo, en este caso, los mayores deslizamientos o slip en metros aparecen después de los 50 kilómetros del epicentro y muy cercano al fin de la zona de ruptura o cerca de Isla Caimán. Aunque el gráfico va de izquierda a derecha, realmente el epicentro, o sea, la dirección de la ruptura es de este a oeste, o sea, de derecha a izquierda. En la esquina derecha superior observamos la función de la fuente, como se le conoce. O sea, eso significa que la ruptura duró aproximadamente 48 segundos. Los primeros 24 segundos se ocurrieron los mayores deslizamientos. Hubo un descanso de 12, 24 a 36 segundos, de 8 segundos aproximadamente, y luego continuó la ruptura hasta cercano a Isla Caimán. Debajo, el gráfico en el mapa, en la parte inferior izquierda, se muestra la tasa de ocurrencia de las réplicas, o sea, cuántos terremotos ocurrieron en esta zona de ruptura. Los valores claros, o sea, menor que 10, se concentran en la parte central de la zona de ruptura, lo que coincide con la modelación hecha por las inversiones de ondas. Esto significa que todavía existe energía concentrada en esa zona de ruptura o lugares con muy pocos deslizamientos donde tiene que acomodarse, y esto provocaría
un terremoto de gran magnitud, porque hay más de 50 kilómetros de zonas donde prácticamente no hubo deslizamiento. Esto equivale a terremotos magnitudes 6.8, 6.9. La tasa anual de deformación de la corteza es otro factor a tener en cuenta en las previsiones a mediano plazo. En la parte izquierda se observa un modelo de deformación intersísmico. Significa que durante el tiempo la corteza superior se va deformando hasta que sobrepasa las condiciones de elasticidad de la roca y tiene que acomodarse esa deformación. Los vectores rojos significa que si medimos con estaciones GPS en cada uno de los puntos, debe pasar que a medida que nos acercamos a la falla, los valores de medición deben disminuir, porque cercano a la falla disminuye la deformación por el acoplamiento que tiene esta zona. A través de mediciones GPS se estima que la falla oriente tiene una deformación aproximadamente de 8 milímetros anuales. Basado en este concepto, podemos estimar cuál es la deformación acumulada durante el tiempo a partir del último terremoto fuerte que ocurrió en una zona determinada. Por ejemplo, si consideramos que el terremoto de 1766 tuvo una longitud de ruptura de aproximadamente 100 kilómetros, liberó toda la deformación acumulada hasta la fecha. A partir de este año, y a una tasa de deformación a lo largo de la falla de 8 milímetros anuales, se puede calcular la total deformación acumulada, y que equivale a un terremoto de magnitud 7.2 si de liberarse toda la deformación en esta zona. Al igual sucede con el terremoto de 1852. Si asumimos que ese terremoto tuvo una longitud de ruptura de aproximadamente 66 kilómetros, a partir de este año hasta la fecha, también considerando que una parte de esta deformación ya fue liberada por el terremoto de 1932, nos da una potencialidad acumulada para generar un terremoto de magnitud 6.7. Tomando en cuenta todos los factores explicados anteriormente, realizamos un mapa de probabilidad de ocurrencia de terremotos de magnitudes mayores a 6.5 en los próximos 5 años. Observamos que las zonas de baja probabilidad, en color amarillo, corresponden a zonas donde ocurrieron recientemente terremotos fuertes, como el sur de Haití, la zona de la falla Swan, cercano a Guatemala, o zonas donde no existe muy baja sismicidad y no existe evidencia de terremotos fuertes en el pasado. Las zonas de alta probabilidad, en color rojo, son zonas donde existen evidencias de terremotos fuertes en el pasado y han acumulado durante los años una alta deformación de la corteza. Por tanto, tienen una gran potencialidad para generar un terremoto fuerte. Para concluir, podemos decir que debido al incremento de terremotos fuertes en el Caribe desde 2009 hasta la actualidad, sumado a la evidencia de concurrencia en el tiempo en siglos pasados y la deformación acumulada en la corteza a lo largo de la falla oriente, existe una alta probabilidad de un terremoto fuerte en Cuba suroriental en los próximos 5 años. Muchas gracias.